en esta ola optimista que se compartía también en los ámbitos eclesiásticos. El Concilio Vaticano II acababa de terminar, que fue una reunión muy grande de obispos, la última que ha habido de todos los obispos del mundo, y que definió hacia dónde tenía que caminar la Iglesia con una visión muy propia de su época. Esta de estamos yendo hacia el progreso y la Iglesia tiene que ir al encuentro del avance de las ciencias, transformar el mundo, no vivir para sí mismo, sino para que el mundo cambie, digamos, trazarnos un horizonte utópico de más justicia, más hermandad para todos, y en eso nos involucramos una buena parte de la gente de mi generación, y a eso me refiero con este de progreso hacia adelante del número 2, y el encuentro con las nuevas utopías, la visión revolucionaria propia de la revolución cubana que había triunfado hace algunos tiempos, la apertura de caminos nuevos en búsqueda de mayor bien y lucha en contra de todo tipo de opresiones, y nos encontramos así con un movimiento teológico dentro de la Iglesia muy bien fundamentado. Era una buena noticia, pero que comenzaba a poner ya las briznas de pesimismo que habrían de acompañar a las generaciones siguientes. ¿No? Esta idea del progreso como una cosa que siempre va para bien y para más no era del todo cierto. Seguíamos compartiendo en este mundo no ya la miseria de la inhumanidad de la Segunda Guerra Mundial, pero sí la presencia de la muerte diaria y cotidiana de grandes masas de la población en los llamados continentes del tercer mundo, América Latina, África y Asia, con muerte de niños y niñas antes de tiempo, con un problema de injusticia estructural que era un reto muy grande para nuestras épocas. Y fue que pues un grupo de sacerdotes y laicos y laicas pues nos metimos a preguntarnos qué nos tocaba hacer en este nuevo panorama que se pintaba ya en los años 80, ya sin esta ingenua visión de un mundo en perpetuo progreso. Y ya a principios de los 90 estábamos listos para tomar nuestras primeras grandes decisiones. A eso me refiero con el descubrimiento del número 4. Una de las cosas que comenzó a golpearnos de manera más clara fue el asunto de la destrucción del medio ambiente. Porque en los otros campos en los que nos habíamos metido, digamos la reflexión religiosa desde las perspectivas sociales, desde la relación con el marxismo, pues veíamos también junto con propuestas muy alentadoras fracasos estrepitosos. Nosotros somos hijos del desencanto de la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, del recrudecimiento de las directrices autoritarias de los partidos comunistas de todo el mundo. Y entonces la cosa se hizo, digamos, más peliaguda cuando descubrimos de repente que estábamos encaminando al planeta a un proceso de degradación y destrucción del que no íbamos a salir adelante nunca si no poníamos remedio pronto. Y entonces nuestras inquietudes sociales se convirtieron en inquietudes sociales ecológicas. Y empezamos a descubrir cómo en el patrón, digamos así, del comportamiento social, todo iba apuntando a la necesidad de un cambio de esquema en la concepción de la vida y en los paradigmas para interpretarla. Porque ahora la debacle medioambiental ha sido tan apresurada que nos parece que estos temas del medio ambiente son temas de hace 200 años. ¿No es cierto? En 1988 la ONU hizo la primera comisión para empezar a estudiar qué era eso del calentamiento global y ver si era cierto o no. Es decir, eso hace poco más de 20 años. No es que no hubiera gente preocupada por el medio ambiente desde antes, pero no se nos presentaba como una realidad así terrible, sino hasta hace poco tiempo. Entonces las perspectivas cambiaron radicalmente y nosotros comenzamos entonces aquí en Yucatán, en la iglesia de Yucatán, y con gente que simpatizaba con este tipo de discusiones,
pues ¿qué podíamos hacer? Algunos desde el seno de la iglesia, pero otros en relación con otros movimientos sociales que fueron surgiendo. Y hacia dónde tendríamos que apuntar nuestras baterías si queríamos que nuestra actuación fuera eficaz, para que pudiéramos frenar, por una parte, este deterioro del medio ambiente, y por otra parte, no renunciar al sueño de hacer un mundo en el que todos y todas cupieran, y en el que pudiera haber un poco más de fortuna para aquellas personas que parecían haber nacido solamente para sufrir, ¿no? Los pobres, los desempleados, la gente, los campesinos, los indígenas, todas las minorías. Y entonces empezamos a conversar e hicimos dos proyectos iniciales, que son los que están allá en el número 5. El proyecto de comunidades eclesiales de base, que era el primer intento de que hombres y mujeres pertenecientes a la Iglesia Católica pudieran comenzar a discutir la realidad social desde su perspectiva de fe, pero haciéndolo, digamos, de manera que la Iglesia no fuera el foco de su preocupación, sino el mundo, que dejáramos de ver nuestro propio ombligo y comenzáramos a ver que el único sentido de una religión y de una iglesia era que podemos contribuir para que el mundo sea nuevo y distinto para todos. Ese proyecto, bastante exitoso, porque tenía una base social cautiva, la gente de nuestras parroquias, muy pronto se agotó, no solamente porque a pesar de todo no lográbamos mirar hacia otra parte y seguíamos preocupados de que si la gente, los jóvenes venían o no a la iglesia, sino además porque muy pronto se topó con problemas con la estructura de nuestras propias iglesias, gente que no estaba muy de acuerdo en esta manera de mirar la religión y que prefería seguir, digamos, anclada un poco en las prácticas antiguas. Y entonces el proyecto se agotó bastante rápido y encontró dificultades cada vez más insuperables. Entonces decidimos mirar hacia otro lado, es decir, conquistar nuestra propia autonomía dentro de las propias iglesias, porque éramos católicos, pero había también miembros de iglesias presbiterianas que estábamos en este camino. Hay que decir que a pesar de los pesares, los que nos quedamos en la Iglesia Católica tuvimos muchas dificultades dentro de nuestra propia estructura eclesiástica, pero tuvimos mucha más fortuna que los presbiterianos, algunos de los cuales fueron expulsados de sus iglesias por tratar con nosotros católicos este tipo de temas, ¿verdad? Que eran así como diabólicos o demoníacos en algunas iglesias. Pero decidimos que teníamos que hacer trabajos fuera, digamos, que no estuvieran bajo el rigor de las estructuras eclesiales de nuestras propias religiones, para con cierta independencia poder decidir hacia dónde íbamos descubriendo lo que nosotros pensábamos que se debía hacer. Y fue entonces que surgieron pues estas organizaciones en las que yo estoy junto con otros sacerdotes y laicos y laicas actualmente implicados. Dos surgieron, digamos, por decisión propia, y otra, pues más bien me arrejunté al trabajo de otras personas. Las que surgieron directamente de nuestra iniciativa por el equipo de derechos humanos, Indignación AC, que nació más o menos hacia 1992, pero se oficializó en el 93, y la Escuela de Agricultura Ecológica de Madrid, para tratar de enfrentar lo que nos parecían a nosotros los dos principales problemas. El problema de la falta de respeto a los derechos de las personas, particularmente de las minorías, y el asunto de la debacle ecológica que estamos enfrentando cada vez con mayor vigor. Y entonces, simultáneamente, crecieron estas dos organizaciones muy ligadas la una de la otra, una dedicada a objetivos distintos. Por una parte, en un camino, el de indignación, que nos llevó cada vez más a la comprensión de qué significaba vivir en un estado cultural donde existe una nación maya ocupada desde hace más de 500 años, pero con derechos a la recuperación, y qué teníamos que hacer para favorecer este camino con los pueblos indígenas
tradicional, pero que era, digamos, lo novedoso en aquellas épocas, ¿no? Trabajar menos y usar más químicos para que se produjera más, sin caer en la cuenta de los costos que esto significaba. Y en eso he trabajado los últimos 22 años. He llegado a los 31 años de sacerdote este año, y cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que no soy el padre más típico de la Iglesia Católica, pero que me da mucho gusto haber, digamos, podido trabajar hombro con un montón de gente, una buena parte de ellos miembros de la Iglesia Católica, otros miembros de otras confesiones cristianas, una buena parte de gente no creyente, de otros medios agnósticos, pero que hemos encontrado un piso común en el que podemos trabajar juntos independientemente de nuestros horizontes religiosos, y es el de la construcción de un trabajo organizado que no pierda de vista la utopía del otro mundo posible, pero basado sobre todo en 3 descubrimientos fundamentales que se han ido haciendo para nosotros, 3 grandes aprendizajes, es a lo que me refiero en el número 7. 1, que el problema que vivimos, que entraña todas las violaciones a derechos humanos fundamentales, a derechos de los pueblos, a la debacle ecológica, todo tiene una perspectiva estructural. Es decir, hemos llegado a la convicción de que las cosas no van a cambiar parcialmente si no provocamos un cambio de perspectiva de la vida. Y esto en plata quiere decir que nosotros hemos llegado a la conclusión de que este sistema capitalista es esencialmente depredador y no tiene salida, y está llevándose entre las patas a la humanidad misma, la especie humana, junto con otras especies de nuestro planeta. Que este esquema de crecimiento permanente a toda costa, desenfrenado, que provoca una especie de círculo vicioso entre mayor producción, mayor consumo, mayor producción, mayor consumo, nos está llevando al desastre.